que tengo que hacer esto, espera, que tengo que hacer esto y tengo que hacer esto, Es decir, tengo que flexionar aquí y tengo que estirar ahí, porque vienen ahí los músculos, ¿vale? A ver si también me deja, Sí, claro. Ahora, tú y yo. Venga, sí. Vamos a hacer la foto. Venga. Plantiflexión de los metatarsianos, la metatarsofalángicas, flexión. ¿Vale? La voy a rociar. Bien. Dorsiflexión de los dedos. Ay, es que me estoy confundiendo. Como aquí pongo acción, muchas veces extensor corto de los dedos. Calla, que estaba yo dorsiflexión. ¿Qué hace dorsiflexión de los dedos? ¿No? Estoy yo un poco liado. Como voy cambiando, soy un poco anárquica. ¿De dónde a dónde van? Hemos hecho los lumbricales, ¿no? Y ahora vamos a ver los extensores cortos de los dedos que están en la segunda columna. Callan, estoy como la tela tenía en la primera, todo cambiar. No me da cuenta. Luego, extensor corto de los dedos, ¿de dónde va? Son 4 ramas que va desde la parte superior del calcáneo, viene aquí desde el calcáneo y va. Es extensor corto, pues falange media, proximal y media, ¿de acuerdo? Proximal y media. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Como son extensores, ¿no? Entonces, son extensores, ¿no? Hemos dicho que son extensor, pues tengo que flexionar, ¿no? Es decir, yo me tengo que situar también, no sé qué es que yo desde cuando me voy. Vienen por aquí, ¿no? Para saber dónde estiro, ¿no? Vienen, hemos dicho, del calcáneo, ¿no? Trágalo calcáneo, vienen aquí 4 ramos, ¿vale? Entonces, yo me sitúo aquí para estirarlo y como son extensores, pues simplemente hago esto, perdón, ahí, plantiflexión de los dedos, y esto hago así para estirarlo, ¿vale? Muy sencillito. Solo hay que colocar, pues se tiene que concentrar, en casa ya menos yo de vez en cuando dudo también, son muchos y ya me lío también, pero bueno. Bien, todos esos eran 2 anómalos antes de venir a todos los que son plantiflexores, ¿de acuerdo? De los dedos. Los lumbricales que hacen las metatarsofalángicas y los extensores de los dedos cortos, ¿vale? Esos dos los puse ahí. Pero a todos los que vienen, por eso les he puesto ese paréntesis, extensor de los extensor corto de los dedos, extensor largo de los plantar, todo eso, flexionamos, ¿de acuerdo? Luego tenemos que estirarlos, es decir, que si flexionan los dedos, la acción está clara que hay que estirarlos, ¿no? Bien, vamos a hacerlo. El flexor corto de los dedos, Bien. Flexor corto de los dedos. Muy bien, pues el flexor corto de los dedos, ¿de dónde viene? Aquí recuerdan que hay el cuadrado plantar y aquí recuerdan que viene el flexor corto de los dedos. Y el flexor corto de los dedos viene de aquí, vamos aquí, que vienen a las falanges, como es corto, falange proximal media, ¿de acuerdo? No. Como son flexores, ¿qué tengo que hacer? Extender y estirar, que viene por aquí, ¿de acuerdo? Estirar los dedos y estirar aquí, ¿de acuerdo? Extender los dedos y estirar aquí. Vista por aquí, porque vienen por abajo, ¿de acuerdo? Porque son flexores, ¿no? Flexor corto de los dedos. Flexor largo de los dedos, este ya lo hemos hecho antes. ¿No hemos hecho el flexor largo de los dedos? ¿Quién recuerda que lo hace? A ver, ¿quién me lo hace? Lo tienen puesto ahí, luego. ¿Quién me recuerda? ¿Quién me hace el flexor largo de los dedos, que era el de la posición difícil, que me ha dicho una que no sé qué, no sé cuánto es? ¿El cubito? No, este era el extensor. El flexor largo de los dedos, sí que lo hemos visto. ¿El cubito prono? Este no es calculado, ya lo tienen. Eso es muy bien, este es el flexor largo de los dedos. ¿Por qué por aquí? Porque viene de la parte posterior de la tibia, ¿no? La parte posterior de la tibia, como es flexor largo, se insertan las falanges distales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Estirar los dedos y estirar aquí, ¿de acuerdo? Flexor largo de los dedos. Es fundamental que tengan la imagen del músculo, ¿de acuerdo? Por eso se la tienen que pegar ahí, y por eso tienen que trabajar, ¿de acuerdo? Insisto, soy pesada, pero tienen que hacerlo, ¿de acuerdo? Para que se les quede. Es decir, este esquema es un rollo. Pero ya no se lo he hecho adrede, porque si se lo he todo hecho, pues no hace nada. Lo tienen que buscar, colocar y pegar, y se acuerdan enseguida, y ponerse ahí, y el que esté en la memorial no vea la imagen, porque se pongan un ladito, dicen inserción, ¿de acuerdo? Para saber luego estudiar. Bien, el flexor, el cuadrado plantar, de cúbito supinado. El cuadrado plantar es un músculo que va desde el calcáneo a los tendones de los flexores largos. Es un cuadrado que hay aquí, ¿de acuerdo? No, todavía no he hecho la foto. Es un cuadrado que va de aquí, ¿no? Sí, es un cuadrado que va de aquí. Vale. ¿Y qué tenemos que hacer el cuadrado plantar? Pues son todos plantiflexores, pues luego tendré que dorsiflexionar. Pues si dorsiflexiono, hago esto. Dorsiflexiono y hago esto. Y estiro por aquí. Dorsiflexiono y estiro por aquí. Me parto yo. Me ha salvado la cabeza. Esto es dorsiflexiono
y hago aquí, ¿vale? Y tiro el cuadrado frontal. Bueno, perdón. Interóseos dorsales, interóseos palmares, plantares. El otro día lo puse mal. Interóseos dorsales. Los interóseos dorsales, ¿cómo va eso? ¿Cómo van esos músculos? A ver si os acuerdan. Interóseos dorsales van por arriba. Los plantares, ya lo dice la palabra, ¿no? Decir que no saben. Vamos a ver. Los interóseos dorsales son 4 y vienen de cada 2 metatarsianos, ¿de acuerdo? De cada 2 metatarsianos y se insertan en las falanges proximales, medias proximales. Bien, pues ¿qué vamos a hacerlo? Pues como lo mismo, vamos a hacer flexión, son 4, pues luego vamos a hacer, plantiflexión a los dedos luego. Tengo que hacer plantiflexión y junta los dedos, ¿no? Es esta la función, ¿eh? Hay que saber la función. Vale. Como junta, hace la flexión y junta, pues yo tengo que hacer esto. Vamos a ver cómo lo hago yo. Esto, es decir, estiro aquí y como va por arriba, hago aquí. Es decir, los puedo coger aquí con la mano si quiero y hago esto, ¿vale? ¿De acuerdo? Estos son. Tengo que coger, o esperen un momento también, o espérate a ver. Si quiero coger estos 4, puedo hacerlo así también. Cogemos aquí, bueno, como quieran. Es decir, yo tengo que dorsiflexionar. Y tengo, estos son los 4 de aquí para dejar el quinto. ¿Saben lo que les digo? Para dejarlo más limpio la imagen. ¿Vale? ¿Bien? Bueno. ¿Quieres verla? No, es que la tengo de aquí. Vale. Vamos, voy arriba de aquí, mejor. No tenga apuro, que luego me falta. Bien. Y los interóseos plantares, estos vienen por abajo, ¿no? ¿Y estos cómo son? Estos son 3 solamente. Y van desde las bases de los metatarsianos hasta la falange proximal, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, como son 3 solamente y tienen que hacer los dedos si viene por aquí, pues tendremos que estirar también. Pero una cosa, ¿qué hacen esos dedos? Vean aquí, plantiflexión de los dedos y ADD, ¿no? Plantiflexión y ADD. Luego, tengo que meterme los dedos aquí, a ver si soy capaz de meterlos, porque tengo que separarlos, porque los otros los juntaba, ¿no? Entonces, los otros los separaba, pero yo los he juntado al cogerlos aquí, ¿se dan cuenta? Que los he cogido o aquí, ¿de acuerdo? Perdón, que los he cogido aquí en el puño y los he juntado, ¿de acuerdo? Porque hacía separación y flexión de dedo. Pues yo hago dorsiflexión y aproximación. Pero los interóseos plantares flexionan los dedos y los juntan. Luego yo tengo que dorsiflexionarlos y separarlos. ¿Cómo los voy a separar? Pues me voy a meter los dedos. Si es que me deja, aquí. A ver si soy capaz de meter los deditos, gente, los deditos aquí. A ver, hay que hacerlo con paciencia, ¿eh? Yo también soy nerviosa. Ahí, los cojo así, separados. Y como vienen por la planta del pie, que son 3, pues tendré que hacer esto, ¿de acuerdo? Espera, voy a ver si lo pongo mejor, que se me escapan los dedos. Para que sepan que están los dedos así, ¿eh? Vamos a ponerlo así, para que